Toca a fondo con nosotros y conoce al personaje de pe a pa en Una charla con vos, el podcast en el que intercambiaremos ideas con grandes personalidades en las redes sociales de TGW Digital. Bienvenidos a Una charla con vos de TGW, la voz de Guatemala. Y bueno, hoy vamos a conocer, o más bien vamos a platicar un poco, vamos a charlar con una de las voces que seguramente ustedes ya la han escuchado muchísimo. Es más, ellos iniciaron cuando yo apenas estaba naciendo, en 1979. Estamos hablando de Álvaro Aguilar. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Una charla con vos. Muchas gracias, Obed, qué gusto. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo han estado? Cuéntame, ¿cómo ha estado Luis Nahual? ¿Cómo ha estado Álvaro Aguilar? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han permanecido en el ámbito? Porque tienen muchos años, ya 45 años de estar. 45 añitos. Sí, pues bien. O sea, lo que pasa es que en esta profesión uno tiene que reinventarse, ¿verdad, Obed? Y nosotros hemos seguido componiendo. La naturaleza de Lush, somos un grupo más de intérpretes que de compositores, ¿verdad? Y entonces hemos seguido componiendo nueva música, lanzando nuevos discos. El año pasado lanzamos el disco 11, se llamó así porque es el 11 de estudio. Hay otros que son recopilaciones como Leyenda 1, Leyenda 2, Leyenda 3, ¿verdad? Sinfónicos. Los sinfónicos, sí. Y entonces hemos seguido caminando, ¿verdad? Pues aprovechando un poco la historia que ya tenemos, la música que ya ha seguido sonando ya por varias generaciones, gracias a Dios, y haciendo conciertos en toda Centroamérica. Este año nos tocó muy fuerte porque acabamos de terminar una gira por los 3 países, por El Salvador, Costa Rica y Guatemala, que fue patrocinada por empresas extranjeras, la verdad. O sea, Simán y su tarjeta Credisimán, que son de El Salvador, y Volaris, que está basado en México, que eso permitió también que trajéramos a fans de los otros países a los Sinfónicos de Guatemala. Y la cuestión empieza porque nos llama Simán para hacer la convención centroamericana de Simán en El Salvador, hacer un concierto allá. Y yo fui a dar una charla a todos los empleados, una charla motivacional con el gerente general de Simán. Y después se abrió una pared de atrás del salón y sale a Lush a tocar, ¿verdad? Y la gente estaba feliz. Y en eso me dice una de las encargadas de la tarjeta de crédito de Simán: mira, nosotros quisiéramos hacer esto en Centroamérica. Pues ya, le digo yo, nosotros estamos planificando una gira. Buenísimo, démosle. Y entonces hubo que montar a toda velocidad conciertos en El Salvador y con un concierto en Costa Rica que culminaran con los sinfónicos que yo había empezado a planificar desde octubre del año pasado. ¿En el Teatro Nacional? En el Teatro Nacional. Entonces se hizo la gira y en los conciertos de El Salvador y de Costa Rica se rifaron boletos para que la gente viniera, los sinfónicos, gente de aquellos países. Total que vinieron como 103 ticos y como 80 y algo salvadoreños, que los trajo Volaris y llegaron a los conciertos con sus banderas y con sus mantas y con sus camisetas y con su alegría y su ilusión. Así que muy lindo, muy gratificante, pero también desgastante, ¿verdad? O sea, yo fui el productor de esa cuestión y sí digo yo, wow. Te llevó tiempo, ahorita ya estás descansando. Estoy descansando, estoy más relajado. A ver, Álvaro, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es tu timbre de voz, es bastante característica. ¿Cómo es que le haces para eso? Porque si estamos hablando de 45 años, o sea, no has cambiado la voz. Ajá, sí, no me ha cambiado mucho. La verdad es que la voz se volvió un poquito más grave. Si vos escuchás cómo suena La Fábula en su primera versión, ahora es un poco más grave, es un poco más completa, tiene más frecuencias bajas, pero sí se ha mantenido igual. Me pasa muy divertido porque de repente estoy hablando por teléfono: disculpe, señorita, fíjese que yo quisiera algún trámite o algo así. Usted es Álvaro Aguilar. Yo digo, ¿cómo es posible? O sea, sí quiere decir que es muy característica, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, bastante característica tu voz. De hecho, estaba viendo el video cuando representaste a Guatemala en el OTI. ¿Verdad? En 1995 creo que fue, por ahí. Sí, ya no me acuerdo yo del año. Del OTI. Ajá. Edgar Estrada estaba ahí en ese entonces, ¿verdad? Y ahora te escucho igual. Pues los sí. discos se ven igual,
o estás también, o estabas en el 96 cuando estuviste, o cuando estuvieron Toda Luz, ¿verdad? En la firma de la paz. De guerra y sufrimiento y las heridas del alma. Se Sí. escuchaba igual. Pues la verdad es que gracias a Allá Dios. es un método. Sí, claro que sí. O sea, es como con todo, ¿verdad? El canto es una disciplina que involucra aprender a cantar, aprender la proyección de la voz. Yo, gracias a Dios, tuve de maestro Luis Felipe Gerón May, que era un cantante de ópera muy famoso aquí en Guatemala y que me enseñó la técnica de canto. Y me preguntan mucho de esto y sí requiere conocimiento de cómo utilizar la voz, cómo proyectarla desde el abdomen, sí, desde el diafragma, cómo proyectarla de repente algunas vocales, cómo se deben modular con la boca y cómo calentar voz antes de cada evento para poder aguantar, digamos, nosotros en los sinfónicos fueron 2 horas y media de toque, ¿verdad? Fueron 2 días seguidos. Y a veces toca así y la voz tiene que funcionar a ambas fechas. Y la segunda fecha yo estaba con gripe. Y un amigo, Armando Pineda, me dice, ¿y vos cómo hiciste para cantar? Sí. Si en la tarde estabas que no podías hablar. Con un whisky. No, vieras que eso no ayuda. No, lo que ayuda es hacer un buen El viejo calentamiento. amigo, diría. Sí, no, el guaro no ayuda para cantar. Pareciera que sí, pero no. Una vez Ok. hay que quitar ese mito. Sí. No, pero la voz sí la mantienes de verdad. Y es gratificante ver eso, ¿verdad? Todavía la energía que tenés en un escenario. O sea, te ha resultado bastante bien. Pues gracias, a pesar sí. de todo. Yo me cuido, ¿verdad, vos? O sea, llega un momento donde el cuerpo ya no está asimilando igual las cosas. ¿Salís a correr o algo? Sí, hago ejercicio, hago un poco de pesas, tomo muchas vitaminas, todas las mañanas me tomo mis vitaminas. Y entonces sí, hay que cuidarse un poco, ¿verdad? Este es el vehículo de uno, ¿verdad? El vehículo de tu personalidad, de tu espíritu, de tu mente. No, seguro, pues me imagino que también cuando vas caminando o vas corriendo te reconocen. Te dicen, Sí. ¿será que no? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Será que me puedes cantar una canción? Un pedacito? Ah, Sí. no llegan a tanto, más bien, hola Álvaro, que no sé qué, que no sé cuánto, feliz día. O una foto. O una foto, sí, también eso. Pero no me piden que cante. Casi Nunca te no. han pedido esa. Hoy lo vamos a hacer. Pues tal vez sí, vamos a ver. No, de verdad. Y pues bueno, cuéntame un poco más de lo que había hecho Alush Nahual, porque Alush Nahual ha tenido bastantes cambios, ¿verdad? De integrantes. Hasta el momento sos uno de los líderes, de los que inició Sí. con Alush Nahual en el 79. ¿Qué mes fue? A ver si Junio. Perfecto. Junio, 16 de junio. Nosotros tenemos marcada esa fecha porque empezamos a tocar en un lugar que se llamaba Café Teatro. Y entonces empezó una temporada con varios otros artistas y ahí empezamos a tocar nosotros ya como banda, como grupo. Entonces tenemos esa fecha marcada como el aniversario del nacimiento de Alush. 3 días después de que yo nací. Así de verdad. Sí, algo, imagínate eso, ¿verdad? Ustedes tocaron, pues bueno, con varios, incluso alternaron con varios grupos, ¿verdad? ¿Les costó entrar a los medios aquí en Guatemala? Mucho. Nos costó mucho. Porque los tenían como decir, los que son rockeros, ¿verdad? Es que lo que pasa es que, mira, o sea, si vos te das cuenta, no existía el rock en español como género cuando nosotros empezamos. Nosotros sí pensamos que nos estábamos inventando una cuestión cuando empezamos a hacer rock en castellano, porque éramos fanáticos del rock. Nosotros desde los 9, 10 años estábamos oyendo ya Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, un montón de bandas. Focus, sí, Jethro Tull. Esa era la música que nosotros escuchábamos. Pero solo había en inglés, ¿verdad? Y dijimos, a nosotros nos gustaría hacer este tipo de música, pero habría que ponerla en castellano para que la gente entienda las letras. Y por supuesto que empezamos a hacerlo y nosotros sentíamos que le estábamos inventando y de hecho así fue, porque nosotros no sabíamos nada de Charly García, que estaba empezando allá con Serú Girán en Argentina, ni de Miguel Ríos de España, nunca los habíamos escuchado. Y entonces empezamos a hacer esto. Y después ya nos enteramos de que habían otros focos por otros lados y fue muy gratificante cuando ya más en el 86, 87 ya se volvió una corriente el rock en español. ¿Les ayudó mucho a ustedes contratar o cuando los contrató Dideca a ustedes? Totalmente. No,
eso platicábamos fuera de cámaras. Fue muy importante para nosotros porque viene Videca y nos puso a sonar algo del primer disco, del segundo disco, en radios en toda Centroamérica, porque Videca era una compañía centroamericana basada en Guatemala y con propietarios guatemaltecos. Pero sí, entonces de repente nosotros llegamos a Honduras, la primera vez que fuimos a tocar a Honduras, con Pimpinela. O sea, nosotros le abrimos a Pimpinela. No, pero si hablamos de, ¿cómo es eso, verdad? Nos alegaron ahí. ¡Dejaron los monitores! ¡Me tocaron la consola! No, pero un grupo de rock abriéndole también a... Bueno, aquí en Guatemala le abrieron a varios. Ah, sí, pero la sorpresa en Honduras fue que cuando terminamos de tocar, según nosotros la gente había llegado por Pimpinela. Y la gente se empezó a salir. ¿Y a dónde va la gente? No sé, esta gente vino por ustedes, nos decían. No puede ser. No puede ser, decíamos nosotros, wow, por haber sonado en radios. La primera vez que llegamos a Honduras. Entonces, fenómenos similares se dieron en Costa Rica y se dieron en El Salvador, ¿verdad? Entraron rápido al mercado mexicano también. ¿A dónde? Al mercado mexicano también. Pues no tanto. Yo no creo que hayamos entrado tan definitivamente al mercado mexicano. Sony sí nos puso a sonar, pero eso fue mucho después, ¿recordás? Sí, o sea, nosotros empezamos en 79, los primeros discos 81, 82, y eso sucede hasta el 92, 90 y algo, ¿verdad? Sí, como en el 93. Y entonces sí, y sí sonamos un poco allá, y fuimos a hacer un tour al que nos llevó Sony, y la gente se quedaba así como que dice qué bonito, pero no era aquello como que ya teníamos fans allá, ¿verdad? No como en los otros países de Centroamérica. Bueno, y algo que los ha caracterizado siempre es la de Alto al Fuego, que es la canción que creo que es el ícono de... Sí, de sí. Nova. Es que ese es el poder de la música, ¿verdad? A mí me preguntan de Alto al Fuego y les digo, miren, yo no tengo tanto crédito en realidad con Alto al Fuego porque yo solo le puse rima a lo que todas las personas pensábamos en ese momento, los jóvenes de ese momento pensábamos que no queríamos esa guerra, y entonces eso es lo que todos platicábamos coloquialmente, esto y esos pensamientos yo los puse en rima y le pusimos la música, y entonces la gente oyó aquello en la radio y dijo, cabal, eso pienso yo. Entonces fue una identificación instantánea, fue un éxito instantáneo de ese disco, a mí todavía me sorprende. Fuimos a Costa Rica, que es un país con tanta gente tan pacífica y tan linda, y nos llevó Inicio Cerezo para unas charlas de los acuerdos de paz. E íbamos a hacer un toque en el Teatro Melico Salazar y la gente directamente tiró la puerta porque ya no alcanzaron los tickets gratis que se dieron, y nos habló Raquel Blandón y nos dice, miren, patojos, espero que no tengan que regresar rápido a sus casas porque vamos a hacer 2 toques más. El mismo día. No, el mismo día no, nos quedamos otros días y se volvió a llenar otra vez el Melico Salazar, el Teatro de Costa Rica. Desde entonces esa relación muy cercana con Costa Rica, que se había apagado un poco y de repente resurgió y ahorita está muy fuerte, muy fuerte. No, les ha pasado yo creo que ustedes han hecho de todo un poco, ¿verdad? En todos estos años. Sí, de hecho, la ropa ajena. A ver, por ejemplo, ¿cómo es la relación con ustedes con Ricardo Arjona? Pues, estuvieron en la misma disquera. Sí. Tuvieron cierto acercamiento también, ¿verdad? No, si nosotros apoyamos siempre a Ricardo que podíamos, porque él es posterior a nosotros, ¿verdad? Pero no es muy buena, o sea, hubo un evento ahí donde hubo un problema de que alguien llegó a cortar los cables, íbamos a tocar, él iba a cerrar y nosotros abríamos. Y alguien, no sé cuál loco, decidió que iba a cortar los cables y se fue y cortaron los cables de nuestro audio y los cables de las luces de él, porque eran 2 equipos separados. Él pidió que fueran 2 equipos separados. Bueno, está bueno. Pero entonces él, y hubo que él usó nuestro audio y nosotros las luces de él, o algo así fue la cosa. Salió adelante el evento, pero él siempre se quedó con la impresión de que nosotros habíamos tenido que ver con un sabotaje al show, y se lo dijo a varias personas. ¿Me entendés? Se lo contó a una gente de Pepsi, se lo contó a otra gente de Prensa Libre, y ellos se lo creyeron porque era Arjona, ¿no? Y entonces, muy triste. Ustedes eran los rebeldes, entonces. Nosotros no, pero imagínate, acusar a alguien de eso, que grave, ¿verdad? Y entonces la relación no es muy buena con él, lastimosamente. Pero bueno, eso pasó. Y ha pasado el tiempo y bueno, pues qué bueno, pues ahí está Arjona. Igual nosotros no hay mucha relación. Versus con todos los demás artistas de Guatemala hay muy buena relación. Sí, seguramente han hecho
conciertos juntos, hasta entre Bohemia, Viernes. Sí, nos llevamos súper bien, o sea, nos juntamos en los toques y nos abrazamos y todo el asunto. Incluso en lugares pequeños, ¿verdad? Sí. He estado Sí, hay muy buena relación con la mayoría de los artistas de aquí con de Guatemala, Estrés en aquel mucho cariño. entonces también. Con Estrés, con Ricardo nos llevábamos súper bien, con Ricardo Andrade, que es un fenómeno, la música de Ricardo Andrade. Hasta hace poco iba yo caminando allá por cerca de mi casa y había un carro y unos chavos tomándose unas cervezas y escuchando a Ricardo Andrade. Es una música inmortal, que es algo precioso, ¿verdad? Que la música siga viva. Recordándolo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer una Una pequeña pausa. corte? Sí, Vale, un pequeño perfecto. corte y vamos a regresar acá en una charla con vos. Una charla con vos en las redes sociales de TGW Digital. Continuamos con una charla con vos, con Álvaro Aguilar de Alush Nahual, que tiene historia, ¿verdad? El muchacho, joven, señor o como abuelo. No, Todavía no soy abuelo. Ya, mero, creo yo, ya me va a tocar. Ojalá que ya sea pronto. oye, ojalá sea músico o músico, o Pues cantante más bien. no sé, ahí sí que lo que venga lo vamos a apoyar, ¿verdad? Yo pienso eso, que la gente viene ya con cierta predisposición, ¿verdad? En mi familia fue muy interesante porque mis dos hermanos y yo, los tres tocamos guitarra, y en la familia de Ranferí, que es el guitarrista de Alush, son 6 y los 6 hermanos tocan instrumento. Entonces el gen de la música es muy fuerte en mi familia. Y yo sí reconozco eso. Hay gente que nace con el gen de la música y no todos siguen la carrera de la música. Algunos optan por la arquitectura, que es algo muy cercano, digamos, al arte, y siempre andan viendo cómo se juntan con otros amigos a tocar guitarra, porque les causa mucha nostalgia no poder ser músicos, porque es muy difícil la carrera de la música en general en Latinoamérica. Pero sí, en mi familia ha sido muy fuerte el gen de la música. Sí es difícil vivir de la música aquí en Guatemala. Es complicado, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque la música acá no es una industria, es más bien una artesanía. Tenés que ir un poco en contra de la corriente, ¿verdad? Hay otras cosas que fluyen más fácil, el comercio en general, si vendes verduras, o si, no sé, ¿verdad? Pero no, la música sí es una cuestión complicada. No creo que solo acá, sino en Latinoamérica en general. En México sí hay unos caminos definidos por donde si entras en ese camino, por ejemplo, antes que estaba Siempre en Domingo. Estuvieron siempre domingo. Estuvimos en una presentación en Siempre en Domingo, pero no éramos artistas de Televisa. Si estabas firmado como artista de Televisa, te metían en telenovelas, como Alex Intec, por ejemplo, ¿va? Lo metían en telenovelas, lo hacían famosito y de repente ya empezaba a sonar la música y había un camino donde te llevaban a Siempre en Domingo a hacer un tour por todo el país con todos los mejores artistas y eras una estrella en un momento y ganabas muy bien, ¿verdad? Y ganabas muy, muy bien, ¿verdad? Eso no se da en nuestros países y entonces aquí irse abriendo la brecha y a veces pasás por esa brecha y se vuelve a cerrar atrás de vos. No es que los otros que vengan detrás van a pasar por ese mismo camino, no. Sí, pero sí, entonces sí es difícil grabar un disco aquí. Ya no tanto, ahora ya no, antes sí, ahora ya no. Porque antes tenías que conseguir una disquera, que la disquera dijera, está bueno, sos suficientemente bueno para ser parte del elenco de Dideca, por ejemplo. Promocionarlos. Y promoverlos, y mandar a hacer las portadas y hacer una muy buena inversión. La disquera hacía una muy buena inversión en aquellas personas para poder después sacar la inversión y tener ganancias. Ahora ya no es tan complicado, ahora grabas en tu computadora en tu casa si tienes un buen micrófono y ahí inclusive ya dentro del programa hay amplificadores y puedes programar un bajo, puedes programar una batería y puedes hacer tus demos ahí y ya después ya grabas un poco más profesionalmente con una mejor consola sí, pues con una mejor consola porque ya si la computadora es suficientemente buena, aguanta que le puedas meter suficiente información. La diferencia, digamos, del análogo versus el digital es que el digital tiene que estar interpretando esos sonidos y transformándolos en información de ceros y unos, en información digital. Entonces, a veces, si no grabas con la suficiente fidelidad, no capta todo. Digamos, una guitarra tiene un montón de armónicos que son soniditos que van saliendo que no todos los capta, ¿verdad? Y entonces ahí se pierde un poco de la calidez de la música. Pero sí se puede. Ahora, afortunadamente, pues ya se puede lograr todo ello, ¿no? Sí, ¿verdad? ya. Álvaro, cuéntame cómo afectó la pérdida de Lenin en Alush Nahual.
Vaya, emotivamente nos afectó muchísimo. No tanto a nivel del grupo como para su funcionamiento, porque cuando muere Lenin ya estaba tocando Vinicio Molina con nosotros. Pero tenía gran Sí, tal amigos vez de unos ese- 8 meses. Bueno, sí, fue nuestro amigo desde siempre. Inclusive, lo que pasa es que en el 2000 nos separamos como grupo, cada quien empieza su carrera solista, pero Lenin siempre nos decía, miren, mucha hubo el huracán Fifi, ya no me acuerdo los nombres de los Stan. huracanes, Stan, y entonces hagamos una gira para los damnificados y hacemos donaciones. Bueno, está bueno. Y entonces cada año había alguna razón por la cual nos juntábamos, y entonces se siguió tocando, pero realmente no se estaba creando música. Era como que sacabas el muñeco a bailar, pero no es que estuviera el grupo activo, haciendo música nueva y con un espíritu vivo, sino que estábamos viviendo del pasado, ¿verdad? Entonces, en 2010 suceden los Sinfónicos, que como yo empecé a trabajar como asesor del ministro de Cultura y me pusieron a cargo de las orquestas juveniles e infantiles, yo me di cuenta que era más fácil de lo que yo pensaba hacer un sinfónico. De todas maneras es muy complicado, pero los hicimos. Y después del primer sinfónico yo dije, no puede ser que no nos entendamos, y los llamé a cada uno. Les dije, mucha, pongámonos de acuerdo, les propongo que hagamos esto de esta y esta manera, que volvamos. Y estuvieron de acuerdo todos y empezamos otra vez. Pero Lenin seguía todavía con la gana de querer él organizar todo, y la condición que había puesto es que yo iba a ser el administrador. Entonces allá no nos entendimos muy bien. Entonces le dijimos, bueno, mira, Lenin, hasta acá. Y entra Vinicio a sustituir a Lenin como músico y como integrante de Alush, pero seguimos siendo amigos con Lenin, seguimos haciendo producciones juntos, y eventualmente cuando yo hacía algún toque particular con Tren de Luz, se venía él a tocar conmigo. Seguimos siendo amigos. El Tren de Luz que sacaste como solista, ¿no? Fue sí, saqué 3 discos con Tren de Luz, que fueron mis discos de solista. Perfecto. Estamos aquí en el Artesanal, ¿verdad? Cuéntame Sí. un poco de la historia. A ver, ¿conoces? ¿Viste? Porque nos estaba contando de que él fue el primero que se tomó una cerveza aquí. Sí. Sí. Lo que pasa es que ese asunto de que uno siempre quiere apoyar a los proyectos de los amigos, ¿verdad? Y entonces, como sabrás, Rocol Bug, que es el que está aquí a la par, es un proyecto del Taz, baterista original de Yttrium, después de Stress, y de Ricardo Andrade de Los Últimos Adictos. Y entonces, pero deciden hacer este espacio más pequeño con Cristian González, que él es Cristian Castillo, perdón, que él es el que ha ido construyendo esto poquito a poquito, pero lo ha ido dejando lindo. Y el Rocol Bug artesanal es un espacio más chiquito, como con un espíritu un poco más light, más íntimo también, muy acogedor, y muy lindo. Y a mí me gusta mucho este lugar. Y cuando me contaron que lo iban a empezar a armar, pues todavía no estaba pintada la chimenea, estaba todo un poquito todavía medio polvoriento. Me dijeron, lo vamos a inaugurar. ¿Y cuándo es? ¿Y a qué hora? Yo quiero ser el primer cliente, les dije yo. Y acabar a las 6 de la tarde de tal día. 6 menos cuarto, bueno, ya, pásame mi primer chela porque quiero ser el primer cliente. Pero faltaban 15 minutos todavía. Sí, pero yo no quería que nadie se me adelantara, yo quería ser el primer cliente. Sí. Lo lograste. Sí, lo logré. El primero que... Sí. Y bueno, sí. Te echaste la primera cerveza. Sí, la el primera primer chela. cliente de este lugar. Ajá. Y que es muy bonito, la verdad, como lo que estamos haciendo ahora, pues una charla con vos, que la idea es venir y lograr a tener a los artistas, ¿verdad? A los músicos, fuera de la cabina de TGW, ¿verdad? Que esa es la idea original de este proyecto que estamos haciendo. Y qué bueno, porque antes teníamos uno que se llamaba Conciertos desde Dentro, y fuiste el primero, y ahora sos el primero acá también. Pues qué honor, muchas gracias por pensar en mí. Por supuesto, para tener a una de las voces que, como te digo, que es bastante reconocida donde se escuche, donde se está hablando. Yo creo que hasta cuando estás dormido y estás hablando, se te reconoce que sos Álvaro Aguilar, ¿verdad? Pues no muy me escucho yo mismo dormido. Alguien te va a decir, no, es que Álvaro Aguilar, está Álvaro Aguilar. Ahí está, Álvaro está dormido. la siesta. ¿Verdad? Bueno, nos vas a regalar una canción, ¿verdad? Pues no toda una canción, pero hagamos un pedacito de algo. Vamos a ver qué es lo que tienes. Ya casi vamos despidiendo el programa. Agarramos prestada esta guitarra de don Cristian, ojalá que no se enoje de que la agarramos. Mujer fue de las primeras rolas que sonó en radio, porque el rock en español
Era no suave. sonaba en radio, no existía como género en Guatemala. ¿Ah? Sabes perfectamente bien lo que quiero de ti, y me miras y sonríes inocente y no sabes qué decir. Me imagino cómo es ese disco duro para tener tantas canciones en la memoria. Pues gracias a Dios todavía funciona, no hay dónde hacerle backup. No sé qué voy a hacer, pero sí, todavía ahí están, gracias a Dios. Sí, ¿cuántas canciones hay en tu vida? Bueno, yo he O que- escrito, o que has escrito, o que hay, o tienes que aprenderte también la letra de los demás. sí, mira, bueno, yo he escrito alrededor como de unas 125, 130 canciones de las que suenan, ¿verdad? De las que están en los discos. Creo que he escrito más que nunca salieron a la luz. Pero digamos que mucha gente, Sting, por ejemplo, ya usa teleprompter, igual Roberto Carlos usa teleprompter para tener ahí el chivo de la letra que va pasando, para que no se les olviden en vivo. A mí yo todavía no estoy necesitando eso, gracias a Dios, porque siento que es una cosa como que estás anclado a algo. Como que estuvieras haciendo karaoke. Y si no lo tenés, ya no te sentís a gusto de salir a tocar, si no está aquello, ¿verdad? Entonces yo prefiero ser más libre y tratar de sí poner atención y repasarlas y, en fin, esa es parte del trabajo, ¿verdad? Salir a interpretar algo, no estarlo leyendo, ¿verdad? Solo el playlist para saber el orden de las canciones. El playlist sí lo hacemos. Ok. Hay bandas que no tienen playlist. Por ejemplo, Viento en Contra me decía que ellos no usan playlist. Ellos van decidiendo en el camino qué es lo que van a tocar. Lo Nosotros que van no. pidiendo. Sí, de acuerdo a cómo sienten al público, ¿verdad? Buzos, o sea, los admiro por eso. Pero nosotros sí hacemos una cuestión estructurada, vamos a empezar así, porque el ánimo del público se maneja de que siempre debes empezar con algo que sea un éxito, que el público reconozca y que les dé un jalón para arriba, ¿verdad? Y después ya vas dándoles diferentes cosas, inclusive a veces soltando un poco de lo nuevo, ¿verdad? No se debe soltar mucho nuevo en un solo toque porque es como que abusar un poco del tiempo del público. Claro. Estás presentando tu material con su tiempo, ¿verdad? Santana lo hacía y me parecía una falta de respeto, pero unas dos o tres nuevas dentro de un show completo de éxitos sí se vale, ¿verdad? Bueno. Álvaro, gracias de verdad por haber gusto. aceptado la invitación, por estar en una charla con vos aquí en TGW, la voz de Guatemala. Y pues bueno, de verdad que ha sido pues maravilloso estar acá escuchando tus canciones. Bueno, un pedacito. Un de la pedacito, sí, un canción. pedacito. ¿Y puede haber otro pedacito? Otro Pues ya, pedacito. sí, de otra canción, pedacito. ya para finalizar esta, A ver, este primer programa. vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor. Y casi no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño y soñado. Y los caminos que bajan al valle no te llaman la atención más. Pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Eso es Aquí está tu tierra. Bueno, Bueno, Álvaro, pues, muchísimas gracias. Igual lo veo, un Estamos gustazo. entonces, vamos a continuar y estén pendientes siempre de una charla con vos para conocer más de los artistas nacionales acá en TGW, La Voz de Guatemala. Una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor y ya casi no recuerdas tu pueblo, aquel pequeño y soñador, y los caminos que bajan al valle no te llaman la atención más.
Pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Vives en una gran ciudad, tienes el cambio a tu favor y ya casi no recuerdas la niña, aquella que murió de amor. Pues donde vives las mujeres son bellas, todas parecen modelos, pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos. Pero aquí